Buenos días, soy Jimena Canseco, investigadora del Centro de Estudios Alonso Lujambio, que es un centro de investigación adscrito al Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El centro tiene como propósito generar áreas de investigaciones en 3 ámbitos importantes que se dedican en el desarrollo de la política mexicana: en el ámbito electoral, en el ámbito legislativo y en el ámbito de transparencia. Como parte de este proyecto, hacemos entrevistas a personajes relevantes en el ámbito académico y político del país. El día de hoy me encuentro con la doctora Jacqueline Pelchar Mariscal, consejera electoral del Consejo General del IFE entre 1996 y el 2003, comisionada del IFAI entre el 2007 y 2009 y presidenta del mismo instituto entre el 2009 y 2013. Actualmente es profesora del área de Ciencias Políticas en la UNAM. A nombre del centro agradezco mucho su disposición a colaborar con esta entrevista. Muchas gracias, Jimena, gracias. Bueno, y empezando, dado que venimos en nombre del centro, quisiera empezar con unas preguntas acerca del doctor Lujambio para dar una breve introducción. Sabemos que le tocó compartir con Lujambio distintas etapas que fueron cruciales para el desarrollo de la democracia en México. ¿Qué nos puede decir de la experiencia que tuvieron ambos como consejeros electorales en el Consejo General entre el 96 y el 2003? Bueno, aunque yo sabía de Alonso por su trayectoria académica, realmente cuando yo entré en contacto con él y cuando pude tener una relación más cercana fue justamente en el IFE, cuando los dos éramos consejeros electorales. Y lo que puedo decir que era lo más destacado de Alonso era no solamente su interés académico en los asuntos electorales, sino su gran habilidad para operar los asuntos electorales en el instituto. Es decir, ahí yo me di cuenta de cómo combinaba algo que siempre estaba presente en él, que era su interés por el desarrollo académico, por el desarrollo, digamos, científico de la ciencia política, y por otro lado, su compromiso con el avance de las instituciones democráticas. Estar en el IFE en esas épocas era un poco estar en una institución que estaba a prueba. Esta era una institución que se había creado unos años antes, 5 años antes, pero realmente a partir de la reforma del 96 el IFE cobró autonomía, cobró mucha mayor relevancia en términos de sus atribuciones y de la posibilidad de desarrollar elecciones libres, competidas, justas, como deben de ser las elecciones, como dice los estándares internacionales. Y yo creo que Alonso representaba esas dos partes, la parte de alguien que aportaba su conocimiento académico y que al mismo tiempo tenía una enorme sensibilidad para saber qué era lo que había cómo había que operar un instituto que había ganado autonomía. Claro. Bueno, al terminar su desempeño como consejeros electorales, sabemos que ambos asistieron a una misión en Irak para restablecer el sistema electoral en el 2004. ¿Qué nos puede decir acerca de esta experiencia? ¿Por qué decidió asistir y cómo fue esta experiencia junto con Lujambio? Bueno, aunque los dos ya estábamos de vuelta en la academia, la invitación que tuvimos fue una invitación que comentamos mucho porque había una situación de inseguridad, digamos, en Irak, pero al mismo tiempo sabíamos que quien organizaba esa misión era la División Electoral de Naciones Unidas, y entonces eso nos daba una especie de cobertura internacional. Entonces la experiencia fue una experiencia muy rica porque no dejamos de estar siempre en un lugar fuertemente vigilado y controlado básicamente por los norteamericanos y los ingleses, pero al mismo tiempo el trabajo al que fuimos convocados, tanto Alonso como yo, sí tuvimos una enorme libertad e independencia para desarrollarlo. Él estuvo muy metido en diseñar un sistema electoral adecuado para Irak por el tipo de grupos étnicos que tiene ese país, y yo estuve más en un proceso de selección de los que serían los consejeros del órgano electoral en Irak. Entonces, aunque estuvimos en distintas funciones y distintas áreas, yo lo que pude ver es de qué manera él todo su conocimiento lo volcó sobre buscar un sistema electoral que fuera adecuado para darle representación a estos distintos grupos étnicos, ¿no? Y un gran reto dado a la situación política del país en ese entonces, ¿no?
Y bueno, y después se vuelven a cruzar sus caminos, pero ahora en el IFAI, aunque no tuvieron tanta convivencia como lo tuvieron en el IFE, se vuelven a cruzar en el ámbito laboral. ¿Qué nos puede decir acerca como de la salida del Lujambio del IFAI y sí, bueno, incorporándose? Yo puedo decir casi sin lugar a dudas que si a mí se me invitó a incorporarme al IFAI fue en buena medida por una recomendación de Alonso, que era entonces el presidente del pleno del IFAI, es decir, del órgano de dirección del IFAI. Y entonces para mí fue una oportunidad nueva de trabajar con alguien que, si bien tenía una suerte de, digamos, de convivencia panista familiar, pues era alguien que a mí no me cabía la menor duda de sus convicciones y de su autonomía respecto de ese, digamos, como orientación partidaria familiar. Y entonces para mí trabajar en otro organismo que venía a defender, de la misma manera que lo habías hecho en el IFE, a defender el ejercicio de un derecho, pues un derecho novedoso, que era el derecho a la información, pues fue digamos, una gran oportunidad. Y en el momento en que Alonso es invitado por el presidente Calderón para irse de secretario de Educación, pues lo platicamos mucho. Creo que sí había una discusión sobre que se puso en duda, digamos, que tanto su paso por el IFAI había sido un paso de alguien que debía de ser independiente claramente frente a los partidos políticos, pero por otro lado su compromiso con poder incorporarse a un área que él consideraba clave para el desarrollo, pues no solamente político de este país, sino para cualquier desarrollo económico, social, que era la educación. Entonces me queda claro que a mí personalmente me queda claro que si él aceptó irse a la Secretaría de Educación fue porque era la Secretaría de Educación, no cualquier otra. Mucho se dijo que sí se iba a la Secretaría de la Función Pública, que tenía un área de transparencia importante, pero lo que me quedaba claro era su idea de que ahí podía ser pues, tener un impacto importante en este país. Y entonces, a su parecer, ¿qué pesó más en Lujambio, lo académico o lo político? Bueno, yo creo que ya para ese entonces la experiencia que él había tenido como servidor público, tanto en el IFE como en el IFAI, aunque sean dos instituciones que tenían un margen de autonomía importante, yo creo que él ya estaba muy enfilado hacia lograr mayores impactos, digamos, o mayores acciones en el ámbito público, ¿no? Más que en el ámbito académico. Pero yo creo que estoy convencida que aún estando como secretario de Educación Pública, Alonso nunca dejó de producir académicamente. Esto era algo increíble en Alonso. Siempre se reservaba un tiempo para seguir reflexionando y actualizando sus reflexiones, digamos, en ciencia política, ¿no? Eso era ejemplar en Alonso. Pero yo creo que ya ahí ya no le quedaba ninguna duda de que lo que le seguía era estar en el sector, digamos, de la vida, pues no sé, burocrática, política, partidaria, etcétera, ¿no? Ya a partir de ahí, pues ya estaba muy enfilado hacia esa actividad. Y bueno, y pasando a otros ámbitos, usted ha sido una mujer con una carrera impresionante y muy importante, y la única mujer consejera durante 7 años en el IFE, la presidenta de una comisión muy importante como fue el IFAI. ¿Cómo evalúa esas experiencias? Bueno, yo las evalúo como experiencias, pues, como todas las experiencias que uno tiene, ¿no? En buena medida marcadas por el azar, digamos. Yo pertenezco a una generación que consideramos que las reformas electorales iban a ser el primer piso para que este país se democratizara y que la democracia pues significaba la posibilidad de tener una forma de organización política que permitiera que los distintos ámbitos de la vida social de este país se resolvieran de una manera más abierta, más deliberada, más discutida, más consensuada y menos dirigida desde un punto único. Entonces, esa siempre fue digamos, como mi apuesta, ¿no? Y participar en 2 organizaciones que tenían encomendadas esta posibilidad. Primero el IFE, ¿no? Que sin duda alguna fue una
una participación, pues digamos que yo nunca hubiera esperado, ¿no? Pero que al mismo tiempo entiendo que cuando menos los que entramos en esa generación de consejeros electorales, prácticamente todos veníamos de la academia, de un área en la que, digamos, del área política en la academia, o la politología, que pues sí había hecho de los estudios sobre democracia pues uno de sus temas de reflexión centrales, ¿no? Entonces yo creo que yo tenía una preparación académica en estos campos, en los campos de la vida política y sobre todo de la vida política democrática, entendida como una vida política de promoción y garantía de los derechos fundamentales. Y por otro lado, pues esto, la fortuna de estar ahí en un momento en donde alguien pensó en mí y me propuso. Claro, un gran reto aparte, ambas. Sí, por supuesto que un gran reto, porque en los dos momentos que yo participé, tanto en el IFE como el IFAI, pues fueron momentos, si no fundacionales, sí momentos de definición muy fuerte, ¿no?, para esas instituciones. Entonces, ¿qué ha disfrutado más en su carrera? ¿El de investigadora y académica, el de funcionaria pública o participar en organizaciones internacionales importantes como lo fue la ONU? Bueno, yo creo que es difícil decir cuál me gusta más. Yo diría que yo soy básicamente una profesora. Si alguien me dijera cómo te quieres definir, pues esa es mi definición fuerte, digamos, ¿no? Es en donde yo siempre me siento muy bien. Pero también debo decir que la experiencia en estos dos ámbitos del sector público pues son experiencias invaluables, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora que volví a la academia, haber pasado por estas experiencias enriquecen enormemente no solamente mi conocimiento sobre las temáticas académicas, digamos, sino la forma de comunicar, qué es lo relevante, qué es en donde hay que, para conocer mejor las instituciones y entonces pues poder desde la academia pues sugerir, impulsar cambios, orientaciones, etcétera, ¿no? Críticas al funcionamiento y al desempeño de las instituciones, ¿no? Sí, claro. Desde la educación se puede. Así es, desde la educación se puede hacer un cambio y con la experiencia en el ámbito público, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la operación, pues es un ámbito que enriquece muchísimo, ¿no? Sí, claro. Y un poco ya en la agenda actual, ¿cómo ve usted la agenda de género en el país? Pues yo creo que es una agenda que en el discurso ha ganado mucho, es decir, ha ganado mucho en que se ha establecido como un tema de agenda pública, ¿no? Es decir, el tema de género que desde hace mucho, yo diría que desde de los años 70 se ha ido colocando en la agenda pública. Hoy el tema de género, sin duda alguna, está en el centro y son como reivindicaciones de ya larga data, pero que todavía no acaban como de cristalizar bien como para que podamos decir que mujeres y hombres en este país tenemos las mismas oportunidades, ¿no?, de ser parte de los sujetos políticos en este país, de tener una posibilidad de incidir fuertemente sin tener que seguir recurriendo a fórmulas, digamos, de tipo afirmativas para que se puedan abrir espacios, ¿no? Entonces creo que seguimos teniendo un reto muy fuerte en ese campo, ¿no? Es decir, incluso ahora con reglas de paridad en la representación política, pues vemos que pues todavía estamos muy lejos de sustantivamente la paridad, ¿no? Es decir, en donde participemos igual y con las mismas energías y las mismas, digamos, habilidades y no empujadas necesariamente por algún varón, ¿no? Claro, un reto. Sí, paso a paso, ¿no? Es un reto social fuerte, ¿no? Sí, bastante. Entonces, que se ha avanzado más, yo diría, en el discurso y a lo mejor hasta en la parte de las disposiciones normativas, pero todavía no, ni en las estructuras gubernamentales y ya no digamos los partidos políticos, menos en los partidos políticos, pero tampoco en la parte cultural, ¿no? En donde esto fuera parte cotidiana, ¿no?, de lo que pasa. No, en el IFAI, lo que oye Salina, en su tiempo fue sometido a diversas críticas con los temas relacionados a la protección de datos personales y al contenido de la ley aplicada por las telecomunicaciones y lo de radiodifusión. Ya que se esperaba que
que el IFAI iniciara una acción inconstitucional ante la Suprema Corte, ¿no? Y el Pleno decidió no hacerlo. Acciones como estas determinan que la institución pierda la confianza de los ciudadanos o es independiente a la opinión pública. Bueno, yo creo que la confianza de las instituciones no es algo que se dé a partir de un solo evento. Difícilmente un evento puede asentar la confianza ciudadana en una institución. Tiene que ser una trayectoria de la institución. Entonces, esa trayectoria está atravesada obviamente por una serie de acciones de la autoridad o de los que dirigen a una institución para que la institución vaya ganando prestigio y confianza entre la ciudadanía. Y también creo que una institución que ha ganado confianza pues necesita de varios eventos o varios acontecimientos en contra como para que se cuestione, ¿no?, la confianza en las instituciones. No creo que sea una cosa de un día para otro ni de un evento. Entonces yo creo que lo que nos toca a nosotros los académicos y a la sociedad civil es destacar esos acontecimientos que hablan desde cierto punto de vista de un comportamiento, pues digamos que no adecuado a lo que eran las responsabilidades de entonces el IFAI, ¿no? Entonces sí creo que con esas llamadas de atención de parte de las organizaciones y de parte de expertos académicos, periodistas también, creo que es lo que va haciendo que las instituciones puedan recomponerse, puedan, digamos, incluso, pues, si quiere corregir sus trayectorias para seguir teniendo cierta confianza en la sociedad, porque creo que las instituciones que pierden la confianza, pues también pierden la oportunidad de veras incidir sobre el desarrollo de un país, ¿no? Claro, y una institución de información que ahora es sumamente relevante en el ámbito actual, es difícil, ¿no? Así es. Entonces yo no diría que el INAI pasa por una crisis de credibilidad. Es una institución que apenas realmente está en formación y que a partir de la transformación que tuvo ya para ser organismo constitucional autónomo, pues tiene que construir como una nueva ruta para confirmar la autoridad y la confianza que tenía, pero para construir una nueva con las nuevas atribuciones y con la nueva naturaleza institucional que tiene, ¿no? Porque pues ser la cabeza de un sistema nacional de transparencia pues no es nada fácil, ¿no? No es una tarea que se construya de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Ni es simplemente seguir con las rutinas institucionales que llevaba el IFAI, sino que implica, sí, replantearse cómo ser efectivamente la cabeza de todo el país en materia de transparencia, ¿no? Bueno, la creación del IFAI y la promulgación de la Ley de Transparencia durante el gobierno de Vicente Fox ocurrieron hace relativamente poco. Entonces, ¿cómo evaluaría el desarrollo de la institución y el marco jurídico para hacer una institución para dar información al gubernamental desde hace 13 años? Entonces, ¿esta evaluación ha sido la que México necesita? ¿Ha sido el avance que México necesita o se ha quedado corto en ciertos sentidos? Yo creo que normativamente hay un avance muy, muy importante. Es decir, muy importante visto comparativamente con otros países, ya no digamos de América Latina, sino incluso comparado con Estados Unidos. Es decir, el desarrollo normativo que ha tenido la transparencia en México como para hacer que las resoluciones del IFAI entonces y ahora del INAI sean obligatorias para los sujetos obligados, es decir, para las dependencias públicas, para los partidos políticos, todo lo que se ha extendido este ámbito de transparencia, pues creo que es ejemplar el caso mexicano. Sin embargo, ahí no acaba el asunto, ¿no? Este es solamente como el primer escalón para efectivamente lograr pues lo que a lo mejor países que no tienen una reglamentación tan sólida en transparencia como la que tenemos, pero sí tienen una sociedad mucho más informada y que se apropia de la información de las dependencias públicas, ¿no? Entonces esto implica que hay que desarrollar muchos otros aspectos normativos digamos del área del ejercicio gubernamental, pero también pues una parte en donde los ciudadanos todavía hasta muy recientemente pues no sabían qué era el IFAI
Hoy no saben, por supuesto, qué es el INAI, pero también es que esto es a partir del propio funcionamiento y que vaya abriendo brecha y haciendo que sea significativa en la vida, pues la vida del día a día de las personas, ¿no? ¿Usted diría que le falta un poco de difusión a la institución No, para...? bueno, le falta más que difusión, lo que le falta es tener digamos, un impacto mucho más fuerte sobre lo que hacen las distintas dependencias y entidades gubernamentales, ¿no? En esa medida, en la medida en que sus resoluciones dicten realmente una orientación en el desempeño y el comportamiento de las instituciones, en esa medida va a ir siendo, o sea, se va a ir difundiendo su propia acción, ¿no? Es decir, yo creo que no es solamente a partir de campañas publicitarias, que sí hay que hacerlas, sino a través de, pues, de qué manera se tiene un efecto, un impacto sobre el funcionamiento de las distintas instituciones, ¿no? Sí, dentro. Y eso pues no se logra con una resolución del IFAI, ¿no? Sí, sino que tiene que ser un trabajo que se vaya haciendo gradualmente, ¿no? En el mismo sentido sistemático, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que la ciudadanía no se concientice del poder que tienen a través de la información y no haga un ejercicio de transparencia y un ejercicio de exhibir las responsabilidades que tienen los altos mandatarios dentro del país y dentro del gobierno? A ver, yo estoy convencida que todo lo que ha sucedido como avances en nuestra normatividad en transparencia no se explican sin la acción de la sociedad civil, sin la acción de periodistas, de académicos, de organizaciones que han puesto a la transparencia en el centro de su activismo, digamos. Pero tampoco puedo decir que todo dependa de la sociedad, ni que el hecho de que muchos ciudadanos no sepan que existe el derecho a la información, ni instituciones que garantizan esa información, es decir, los organismos garantes de la información, no debemos descifrar el desarrollo de la transparencia solamente en eso, sino que en buena medida depende de la consistencia que tengan no solo los organismos vigilantes, sino sobre todo el desarrollo en materia de transparencia de las propias instituciones públicas. Yo creo que quien tiene la responsabilidad más mayor siempre son las instituciones públicas, porque son quienes tienen los recursos, son los quienes tienen la posibilidad de modificar ciertos comportamientos dentro de las instituciones. Claro, las modifican a partir de que haya un reclamo, una demanda de la sociedad, pero sí creo que muchas veces hay demanda de la sociedad y un gran retraso para reaccionar de parte de las instituciones, ¿no? Es decir, pensemos por ejemplo en el Congreso, ¿no? En materia de transparencia, pues ya llevamos 13 años con leyes de transparencia y pues el Congreso está, que es la representación política popular del país, y está realmente atrasado en lo que puede ofrecer el Congreso en términos de información, hombre, no solamente sobre las leyes que se aprueban, ¿no? Sino sobre los recursos públicos que cada una de las fracciones parlamentarias tiene y en qué las utiliza, que eso sigue sin. Entonces sí creo que hay una demanda social que empuja, pero también hay pues una responsabilidad de las distintas instituciones para ponerse al día, ¿no? En materia de información puesta a disposición de la sociedad, ¿no? Bueno, y por último, le queremos hacer una pregunta que se la hacemos a la mayoría de los entrevistados, que es, le pedimos que nos sintetice la idea de democracia en una frase. En una frase, pues yo creo que es el régimen político que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Perfecto. Le agradecemos mucho. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchísimas un placer gracias. también. Gracias.